2 años luchando con una brujería hasta que fui libre. Quien les habla es el ministro de Liberación, el pastor Alejandro Max. Estamos situados en Córdoba capital. Que Dios los bendiga mucho. Y quería contar 2 testimonios de mi vida. Esto es para las personas que están sufriendo de brujería, de hechicería. Hay personas que están sufriendo y no lo saben que es por brujería y por hechicería. Y hay otras personas que saben que están sufriendo de brujerías, pero no tienen fuerzas para luchar, no tienen fuerzas para salir adelante. El diablo las engaña, les miente diciendo que esas brujerías son más fuertes que Dios. Hay también personas que ministran, los demonios les ministran diciendo que nunca van a ser libres de estas brujerías. Entonces, este testimonio tiene poder. Voy a ir contando el testimonio y ya las cadenas se van a romper. No hace falta orar, porque como dice el libro del Apocalipsis 12, capítulo 12, verso 11, dice: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, que es la sangre de Cristo, y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El testimonio, la palabra, tiene poder para que las cadenas se rompan, para que los yugos se quemen en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Sé que este testimonio es ungido y le va a traer paz para las personas que están sufriendo de hechicería y de brujería. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Hay poder en el nombre y la sangre de Cristo y el testimonio personal de cada uno. Bendito sea Dios. Por eso este testimonio lo quise levantar, para que todas las personas tengan esperanza, para que y tengan paz, que hay liberación para los hijos y para las hijas de Dios, que claman de noche y de día. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Bien. 2 años luchando con una brujería hasta que fui libre. Primeramente, las brujerías se rompen guerreando de 2 a 3 hasta 6 meses, ¿no? Depende la oración tuya, la guerra tuya que le pongas. Pero esto es cuando uno es consciente de las brujerías. Pero cuando no sos consciente de las brujerías, llevan años y bueno, generalmente años, meses, hasta que Dios te revela, ¿no?, que estás pasando por una brujería. Bueno, mi testimonio con esta brujería fue yo sentía, por un gran disgusto que tuve en mi vida, sentía mucho temor a las noches, sentía como una fuerza negativa venía cuando estaba durmiendo y me traía pánico, mucho pánico, mucha asfixia. Sentía que cuando estaba durmiendo y cuando estaba tirado en la cama, ya en mi lecho para dormir, que me ponían las manos y me asfixiaban. Yo pensé que era claustrofobia. Y bueno, y en la desesperación, porque esto también trae el espíritu de muerte, te querés morir porque no ves salida. Me costaba orar, me costaba buscar de Dios. Entonces, como podía, buscaba de Dios y fui a ver a un médico y me dice: no, esto es claustrofobia. Bueno, me medicó con una pastilla que se llama clorozepam y la tomaba todos los días, media pastilla, y por unos momentos tenía tranquilidad, me podía dormir, pero sin embargo el miedo venía a los otros días.
La claustrofobia que pensaba yo que era venía, sentía pánico al estar encerrado. Yo me acuerdo que iba en el auto con las ventanillas todas bajas en pleno invierno, porque sentía que me asfixiaba, que me faltaba el aire. Y cuando yo en esos momentos tenía un local comercial, y cuando cerraba la puerta sentía como un ahogamiento terrible, entonces tenía que salir a la calle. Venían clientes y yo iba a tomar aire afuera porque me sentía ahogado, me sentía asfixiado, sentía terror, pánico. Entonces, bueno, tomaba las pastillas, pero no había solución. Estuve así unos cuantos meses tomando esto, hasta que, bueno, por la misericordia de nuestro Señor y Salvador, íbamos con mi esposa, bueno, en ese momento era mi novia, a una iglesia de liberación, y cuando iban me oraban, sentían paz, sentía como que ese miedo, ese terror se me iba, pero seguía luchando. Pasó un año y medio con estas sensaciones de pánico, de claustrofobia, de miedos y unas ganas de morirme. Entraba el espíritu de terror, entraba el espíritu de suicidio, pero Dios por su misericordia me guardaba mi vida, ¿no? Hasta que, bueno, después del año y medio me oraron en la iglesia donde iba yo en Buenos Aires, de liberación, y sentía paz, pero no estaba liberado completamente. No estaba liberado completamente. Hasta que un pastor amigo, orando, ¿no? Me dijo: no, esto no es claustrofobia, no es pánico, tenés un entierro de brujería. Entonces me puse firme, reventando entierros, reventando altares, para que yo podía ser libre. Entonces esto me llevó más o menos del año y medio, unos 6-7 meses más, buscando de Dios, buscando de su presencia, buscando de su gloria. Oraba todos los días, rompiendo entierros, rompiendo brujerías, y ese miedo nocturno cada vez se iba apagando y apagando. Yo me acuerdo que en esos momentos estaba aquí en el departamento donde estamos con mi esposa, y estaba en el comedor y me quería salir. Entraba a la pileta que tenemos y sentía también que asfixia. Me ponía paralelo a una cama y sentía asfixia, como que me ahogaba. No, terrible. Y me hablaban de velorios, hablaban de muertos, y sentía un pánico, un miedo a la muerte terrible. Entonces, por la misericordia de Dios y porque Dios me reveló, orando, clamando a Dios, porque la liberación es para los que están desesperados. Los que están desesperados es la liberación. Entonces, orando, reventando altares, entierros, fui libre después de los 2 años pasados, para la gloria de Dios. Por eso, todos los que están sufriendo brujerías y hechicerías, hay poder en el nombre y el testimonio. Yo sé que este testimonio rompe cadenas, rompe yugos, porque Dios me liberó, su Espíritu Santo me liberó. Por eso quise contarlo, para que te traiga paz. No hay brujería que se resista al poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy en día es más fácil, porque en mi canal tenés videos de liberación, es más fácil. Pero en esos momentos que pasé yo fue muy difícil. Pero yo sé que Dios liberta, que el Espíritu Santo de Dios liberta. Y quería contar otro testimonio de mi esposa, rápidamente. Yo le pedí a Dios que quería ser un ministro de liberación. Cuando vos orás a Dios
por tu ministerio, por tus sueños, esperanza, guarda con lo que pide, porque Dios contesta tus oraciones y Dios es fiel. Yo pedí que quería ser un ministro de liberación, quería personas para liberarla. Bueno, estuvimos más o menos un año con mi esposa, que en ese momento éramos novios, y luego nos casamos, pero en ese tiempo, cuando yo le pido al Señor que quería liberar a una persona, bueno, conocí a mi esposa, y ella practicaba el ocultismo y tenía más demonio que el gadareno. Entonces Dios me puso mi futura esposa para que sea libre de ella. Y no fue fácil, hermanos, porque teníamos un local, un comercio, y ella iba todas las mañanas, yo iba después, y había un sillón, y ella, como iba antes, llegaba ella, bueno, preparaba los mates, y cuando yo llegaba la veía tapada y reacostada en el sillón, con los brazos torcidos, las muñecas torcidas, toda tapada, la cara tapada, y cuando yo la destapaba me decía: ¿quién sos? Así como una voz cambiante, los ojos para arriba, las manos torcidas. Y el Espíritu Santo te da como una convicción que esa persona está influenciada por los espíritus, por los demonios. Entonces yo le decía: tenemos que abrir el local, tenemos turnos, y bueno, y se me intimidaba, no quería abrir el local, hasta que, bueno, al día siguiente llegué temprano y sentía como un golpe así, y cuando voy al baño ella se estaba dando la cabeza contra la pared. O sea, eran los demonios, ella estaba poseída. ¿Por qué? Eso quiero que queden claro. Porque por practicar la brujería, el ocultismo, tenía muchos demonios que la atormentaban, le decían: matate, no servís para nada. Entonces, bueno, orando por liberación, ese día estuvo mejor, toda la semana estuvo mejor, pero la lucha seguía. Por eso hay muchos hermanos que quieren ser libres de los demonios que tienen adentro de un día para otro, y es un proceso, así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto a la tierra prometida, fue un proceso, no fue de un día para otro. Bueno, la liberación también es un proceso. El pueblo de Israel tardó 40 años al llegar a la tierra prometida, y era como 600 kilómetros que tenían que recorrer. Y en ese desierto de 600 kilómetros podían recorrerlo caminando, obviamente, en un año, 6 meses. Está estudiado. Y ellos tardaron 40 años. ¿Por qué? Porque murmuraban en el desierto contra Dios. Querían comer carne y Dios le daba el maná. Murmuraban, decían: volvamos a Egipto, al mundo, porque allá nos iba mejor, teníamos trabajo seguro. Entonces murmuraron y tardaron una barbaridad por murmurar y no confiar en Dios. El remanente llegó a la tierra prometida porque creyó a Dios. Entonces la liberación es un proceso. Mucha gente quiere ser liberada de un día para otro, y no es así. Dios hace como Él quiere, ¿no? Pero Él ve tu fe, tu paciencia y tu desesperación por ser libre. Entonces volvamos al testimonio. Cuando ella se golpeaba en la cabeza, bueno, oré y estuvo bien, estuvo mejor. Fuimos a la iglesia el domingo, después en la semana estuvo mucho mejor, pero fueron meses, fueron meses así. Un día llegué también a la mañana, y ella estaba con como un bisturí tenía, ¿no? Porque en ese negocio se hacían las manos y demás. Entonces ese bisturí estaba toda tapada.
también en el negocio, en el sillón, y llego, estaba toda tapada, cambiaba la voz, los ojos para arriba, no, una escena tremenda, tremenda escena, y se empieza a cortar el brazo con ese bisturí, en las venas no, el otro lado, se hizo 4 rayones con todo, que le salía sangre. Entonces yo digo, en el nombre de Jesús, espíritu de suicidio, fuera. Y ahí empezó a bostezar y a eructar, y ese bisturí se le dio vuelta la mano y yo estaba ahí pegado y me lo quiso clavar a mí en la garganta. Y bueno, yo decía, en el nombre de Jesús, te vas, espíritu de suicidio. Y en un momento respira y bota y queda como muerta. Después a los 5 minutos vuelve en sí. Y no entendía nada. Ella decía, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, son todos los espíritus que ella tenía por practicar el ocultismo. Ahora, es una guerra terrible la que yo pasé con ella. Y bueno, pero son todos propósitos de Dios. Por eso yo le dije a Dios, quiero una persona para liberarla. Y Dios me concedió mi pedido. Bueno, el tema fue que después de esto, en la iglesia que yo concurría, le hicimos liberación. En un momento ella la sacan, ¿cómo se llama? Los hermanos la llevan al púlpito. Eran 8 hermanos que la sacaron a ella. 8 hermanos, porque cuando pasó el pastor reprendió esos espíritus y se empezó a mover como una serpiente, y la tuvieron que agarrar entre 8 para sacarla, llevarla al altar y ahí hacerle liberación. Así que yo tengo bien claro lo que es la guerra y la liberación. Por eso dice Dios, lo que Dios limpió no llames tú inmundo. Dios va a limpiar a la persona que tenés al lado, va a liberarla y las cosas van a cambiar en tu vida. Bien, para hacerla corta, después de un mes más, también seguía con estos espíritus, porque los espíritus muchas veces los brujos los renuevan, te mandan más espíritus y vos tenés que seguir liberando. Y yo me acuerdo que en un momento salíamos de la iglesia y estaba bien, pero los espíritus en un momento la dominan y le dice, estamos caminando por una avenida, tirate ahí en medio de los autos. Ella camina para tirarse, los autos la esquivaban, ¿no? Bueno, fue un proceso, gracias a Dios no le pasó nada, le guardó la vida, pero fue un proceso que estuvimos guerreando 2 años y moneda, hasta que otro día también íbamos para la iglesia y los demonios sabían que en ese momento ella iba a ser libre, ¿no? Entonces paramos en un semáforo, el auto todavía estaba girando y se tira del auto, se escapa y ese día no pudimos ir a la iglesia. ¿Por qué pasa esto? Porque los demonios saben que ella iba a ser libre, entonces pelean hasta el final. Entonces fuimos otro domingo más a la iglesia y ahí es cuando fue liberada completamente, ¿no? Pasó al altar, pasamos los 2 al altar y bueno, ahí fue cuando fue liberada completamente de los espíritus de ocultismo, ¿no? Yo le abrevio la historia porque fue mucho más larga, más complicada, pero Dios me hizo levantar este testimonio para todos los hermanos que están pasando por posesiones diabólicas, por haber practicado la brujería, el ocultismo. Sepan que hay libertad para los hijos de Dios. Y ella sabía, ¿no?, que cuando los espíritus, y uno también sabe, te dominan la mente, toman tu voluntad, hay un síntoma que tenés que darte cuenta. El síntoma es de tu cabeza, o sea, de la oreja, hay una voz que te predica, ¿no?, te habla
como 10 milímetros más de tu cabeza. Está arriba de tu cabeza esas voces que te predican. Suicidate, no servís para nada, nunca vas a ser feliz, siempre vas a ser pobre. Tirate abajo de los autos, clavate este cuchillo. Son voces superiores que uno escucha. Entonces esa persona se va a sentir que es insignificante, a esas voces, como que lo domina esas voces. Entonces por eso toman esas decisiones de matarse, de suicidarse, tirarse bajo los autos. Entonces cuando uno es libre, esas voces se apagan y quedan sin poder. Gloria a Dios. Yo sé que este testimonio tocó el corazón de muchas personas y fueron libres solamente por escuchar este testimonio, porque este testimonio es verdadero, este testimonio trae paz al pueblo de Dios. Si estás pasando por brujería, si estás pasando por hechicerías, si tenés ese síntoma como que algo negativo te persigue generalmente en las noches, si todo te sale mal, tenés bloqueos en tu trabajo, no podés conseguir pareja, todo te sale mal, es que estás influenciado por brujerías. Yo te recomiendo que vayas a mi canal y hagas la oración para destruir todo tipo de brujerías. Esa es una. Segundo, oración para ser libre de la ruina y la destrucción. Y tercero, tenés que hacer las oraciones de amarre. Y bueno, después también la oración del ánima sola para las personas que están solteras, que no consiguen pareja, porque son víctimas de brujerías. Y hay muchas personas que no saben, ¿no? Y vienen parejas, se le van, vienen otras novios, novias, se le van, nada le dura, porque estás influenciada de brujería. Y vas a ser libre. Hay poder en el nombre de Cristo, como dice Apocalipsis, y en el testimonio de ello. Vas a ser de testimonio, porque Dios va a reventar toda brujería, va a reventar todo amarre que se levantan en contra de tu vida. Dios es poderoso, Dios es eterno y para siempre es su misericordia. Por favor, comparte este video y dale like para que el pueblo de Dios conozca que hay liberación y hay libertad para los hijos y las hijas de Dios. Dios te bendiga siempre.